Buenos días, economista. ¿Me indica si ya presentó al ponente? Sí, sí, ya está ya. Adelante, ingeniera Dania. Muy buenos días con todos. Reciban el cordial saludo a nombre de Estudios Econométricos SAC. Bienvenidos esta mañana a una de las actividades programadas por aniversario, titulado Modelo VAR con RStudio. Nos acompaña el día de hoy el doctor Washington Jesús Quintero Montaño desde Ecuador. Él es economista e investigador de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Adelante, estimado, le cedo la palabra. Buen día a todos los presentes. Gracias por esta oportunidad de presentar un pequeño ejercicio, ¿no? Un pequeño ejercicio realizado con parte del conocimiento que obtuve, eh, obviamente tomando algunos de los cursos que brinda eh, estudios econométricos, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a trabajar un modelo. Déjenme eliminar esto de aquí y eliminar también el plot, ¿no? Que algunas cosas. Control L, eliminamos esto. Entonces, vamos a hacer un pequeño o trabajar un poco este modelo de vectores autorregresivos, que como ya conocemos, este modelo de vectores autorregresivos es un modelo multiecuacional o multivariado que tiene como particularidad esta versión del modelo de vectores autorregresivos, que es un modelo ateórico, es decir, es un modelo que no tiene detrás de él una fuerte fundamentación desde el punto de vista teórico. Teórico me refiero a una teoría que fundamente la relación entre las variables. No estoy diciendo que el modelo en sí no tenga teoría, o sea, estadística detrás, sino que estoy hablando más, o econométrica, sino que estoy hablando más desde el punto de vista de la relación funcional entre las variables. Es decir, a diferencia de lo que sería el VAR estructural o el mismo modelo de vectores de corrección de errores, en este modelo VAR, el original, el primero, específicamente es un avance esencialmente con respecto a los modelos autorregresivos normales, donde se supone que todas las variables que aparecen en este modelo de vectores autorregresivos, todas las variables son variables dependientes. Y lo que se hace es encontrar o buscar la relación funcional entre estas variables dependientes, obviamente, y la solución de este sistema de ecuaciones que se genera. Esencialmente, esa sería la idea del modelo. Vamos a plantear ese modelo al interior del programa R, y necesitamos un conjunto de paqueterías. No todas estas las necesitamos, sin embargo, por generalidad, suelo, cuando hago este tipo de trabajos esencialmente, suelo ya llamar cierta paquetería ya ¿cómo sería la palabra de cajón? eh, las que voy a utilizar sobre todo en modelos multiecuacionales, ¿no? O tipo VAR y tipo VEC. Que como verán, este se llama, se plantea el modelo VAR, pero porque el código, el documento se llama como tal VEC, porque son modelos bastante relacionados, y el detalle del modelo VAR es que tiene ciertas condiciones para su aplicabilidad. Una de las condiciones es que todas las variables deben ser estacionarias en el mismo nivel, y si no sucede eso, es decir, si las variables ¿Yo voy para allá, verdad? no, no sé, alguien habló. Ya. Si las variables no son estacionarias en el mismo nivel, lo que se hace o el modelo presenta algún tipo de problemática, como fue en este caso, lo que se hace es partir de la idea de si las variables cointegran, es decir, si existe una relación de largo plazo entre las variables, y se plantea un modelo de corrección de errores, un vector de corrección de errores. Entonces, esa sería la idea, es esencial. Entonces, obviamente vamos a partir de llamar a la base de datos, vamos a conocer un poco a la base de datos. eh, en este caso, se plantean 63 observaciones, ese puede ser uno de los problemas, este es un pequeño ejercicio, eh, ¿no?
Vamos a quitar esto. Ya, este es un pequeño ejercicio, entonces estamos planteando 63 observaciones. Una de las cosas que tienen que conocer es que por generalidad, este modelo te pide como característica esencial, o una de las características esenciales de este modelo, es que te pide que el número de observaciones que tengas, dependiendo del número de variables dependientes, va a depender en primera instancia del número de variables dependientes que vas a colocar, es decir, el número de variables que tiene tu modelo. Por ejemplo, si tu modelo son dos variables con las que vas a trabajar, sí puedes trabajar o podría trabajarse con menos y bueno, el número de rezados que vayas a colocar, obviamente. Podría trabajarse en ese caso, sí, en algunos casos, en ese caso con menos de 100 datos, podría. O sea, he visto ese tipo de trabajos y trabajos que han salido relativamente bien, pero mientras más variables dependientes, más variables vaya a tener tu modelo, la codificación o el propio modelo te pide que el número de observaciones sea cada vez mayor. Por eso, por generalidad, ustedes van a ver que hay como una regla no escrita, porque no es escrita, no es que lo van a ver en los textos, pero hay como una regla no escrita que te dice, mira, es que si vas a trabajar con este tipo de modelos multivariados o multiecuacionales, es preferible o preferente trabajar con más de 100 datos, así, por preferencia, ¿no? En este caso, el modelo va a presentar ciertos problemas. En este caso, como es un ejercicio específicamente, no estamos observando ese pequeño detalle, pero sí es algo que tienen que tener a consideración cuando trabajen con este tipo de modelos. Y obviamente, como esto es una técnica de series de tiempo, vamos a ver que hay una metodología específica detrás en la manera en que se trabaja una serie de tiempo. Es decir, primero tienes que hacer siempre en series de tiempo un análisis gráfico para verificar cuál va a ser la especificación esencial de tus pruebas de redes unitarias en series de tiempo. Siempre va a haber pruebas de raíz unitarias. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si las variables son estacionarias en niveles o en primeras diferencias o hasta en segundas diferencias. Si no son, si en niveles, también se puede verificar si en niveles cointegran. Entonces, todo eso lo verificas con las pruebas de raíz unitaria. En ese sentido, esos son los dos primeros pasos para todo modelo que se realice. Entonces, llamamos a la base de datos, tenemos un conjunto de variables, no todas, bueno, creo que se utilizan algunas de estas. Entonces tenemos a la tasa de desempleo, la inflación, el pico agrícola, el precio del petróleo, las exportaciones petroleras, las exportaciones no agrícolas, el tipo de cambio real y las importaciones. Entonces esas son nuestras variables esenciales. No se trabaja con todos, pero son las variables con las que iniciamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de partida o como partida? Vamos a armar nuestra base de datos o vamos a generar nuestra base de datos para la regresión. Nuestra base de datos para la regresión, obviamente tenemos que transformarla en una serie, vamos a transformarla más adelante en una serie de tiempo, entonces vamos a necesitar algunas de estas variables. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el análisis gráfico de cada una de las variables, ¿no? Comienza el 2007, el 2022. Me falta hacerle el attach. Un poquito, déjame hacer attach. Hacemos un attach para desde aquí para llamar a la base, ¿verdad? Entonces, trabajamos, ¿no? Estamos haciendo una serie de tiempo de cada una de las variables, ¿no? Entonces, cada una de las variables que están en la base de datos la vamos a transformar en serie de tiempo. ¿Por qué hacemos el attach? Como muchos de ustedes ya tienen que haber trabajado con R, obviamente R te trabaja con lo que se denominarían con objetos. Déjenme ver. Sí, Objetos, dice. sí, se trabaja con lo que se denominan objetos y tú generas esos objetos. Entonces, cuando tú generas la base de datos, el objeto B regresión o base de datos regresión es en sí solo ese objeto. Cada una de las columnas no se ve como un objeto separado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tú quieres llamar a cada una de las columnas que pertenecen a esta base de datos,
si tú quieres llamar a una de estas columnas, para llamarlas tienes dos maneras, ¿no? Una de las maneras de llamarlas, déjame ver, una de las maneras de llamarlas es a través de llamar a la base, decirle base B, su guión, voy a ponerlo en inglés, B, su guión, ¿verdad? Regresión, y ponerle el signo de dólar, y ahí te piden, ¿no? Ahí te dice, ¿no? Te dice cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, y la otra forma es, en lugar de llamarla de esa manera, en lugar de llamarla de esa manera, hacer un attach. Es decir, con el attach lo que hace es fijar esencialmente a la base, y fijas cada uno de los elementos como si cada elemento fuera independiente y fuese un objeto, ¿no? Entonces, cuando tú haces eso, puedes llamar indistintamente a cada uno de los elementos de esa base. Y esa parte hay que tenerla clara. Entonces, lo siguiente que se va a hacer es un análisis gráfico. No sé si se puede ver. Vamos a hacer esto un poco más grande, un poco más pequeño. Entonces se hace un análisis gráfico, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis gráfico con, bueno, es con el comando ggplot. eh, se le da información sobre con la base de datos con la que se va a trabajar, específicamente, que es base de datos regresión, o B regresión, como quieras llamarle. Entonces, como quieras llamarle, ¿no? Entonces, se le da información de la base de datos con la que se va a trabajar, y a partir de eso se establecen cada una de las variables con las que se va a trabajar, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, en ese sentido, se le establece el color. Estos son los comandos, esto lo pueden encontrar específicamente, buscan en internet los colores, y te aparecen cada uno de los comandos para poner cada uno de los colores, ¿no? De esto de aquí. O puedes poner el nombre del color, puedes poner red, blue, o sea, tú vas poniendo los colores. Entonces, estos son la manera en cómo se ve el comando, y este es el relleno de los colores que tienes que poner. Este es el título que le colocas, y estos son las etiquetas para el eje de las X y para el eje de las Y. Y entonces el gráfico les va a aparecer. eh, Aquí no está todo lo grande que podría ser, no sé si se puede ver, pero les va a aparecer de esta manera. Y vemos el comportamiento del gráfico, ¿no? Vemos que tiene cierta tendencia, ¿no? Tiene tendencia, tiene algo de tendencia, pero vemos que también tiene un comportamiento como una caminata aleatoria. Entonces, ya vemos que ya una especificación esencial que se podría hacer, déjenme ver, no, lo hice grande, ya una especificación. ¿Por qué hacemos este análisis gráfico? ¿No? Esto no es que se hace porque uno lo desea o porque uno puede, ¿no? Esto se realiza específicamente porque una parte muy importante, ya lo lancé todo, ¿no? Una parte muy importante de las series de tiempo es la especificación, o el tipo de especificación que le vas a hacer esencialmente en la prueba de raíz unitaria. De hecho, la parte importante de las series de tiempo es saber si tu serie es estacionaria o no es estacionaria. O sea, eso es esencial, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo saber si tu serie es estacionaria o no es estacionaria? Tu serie estacionaria va a tener un comportamiento de tipo ruido, es decir, va a tener un comportamiento tipo ruido blanco, ¿no? Y sabemos que el comportamiento tipo ruido blanco es un comportamiento específico, muy parecido a cuando, no sé si han visto un electrocardiograma, que tiene un comportamiento aleatorio y oscilatorio, ¿no? Entonces, tiene un comportamiento muy específico. Entonces, cuando tú ves una serie que tiene tendencia, cuando ves una serie que tiene el comportamiento como este, como que es muy cercano a ser una caminata aleatoria, entonces tú sabes que eso muy probablemente no va a ser estacionario. Entonces, tú tienes que hacer una transformación específica a la serie. Las maneras de encontrar la estacionalidad pueden ser cinco. Puedes utilizar técnicas de filtrado tipo Hodry-Prescott, Hall-Winters. Puedes utilizar estos filtros X11, X12 específicos. Puedes utilizar, por otro lado, las primeras diferencias, que es lo que más se utiliza generalmente. Bueno, lo que más se utilizan son primeras diferencias. Lo siguiente también es logaritmos, la transformación en logaritmos, pero esa transformación en logaritmos la tienes que realizar siempre y cuando reconozcas de dónde viene el problema de no estacionalidad de tu serie.
Si el problema de no estacionalidad de tu serie viene del comportamiento de la varianza de la serie, específicamente, eh, ese es el detalle. Ya, viene una pregunta bastante interesante. ¿Es idóneo estimar un modelo VAR empleando dos diferencias? No es tan aconsejable, o sea, no es tan aconsejable. Ya en ese caso, esto lo vamos a ver por ejercicio, pero no es tan aconsejable. En ese caso, eh, obviamente tú tendrías que realizarlos, si todas son en dos diferencias, son estacionarias, depende del número de datos que tengas, eso es lo primero. Podrías hacerlo si todas son estacionarias en dos segundas diferencias, ¿no? Pero no es tan aconsejable. Es más aconsejable irte quizás a otro modelo donde puedas perder menos datos y puedas quizás tener mejores resultados, que fue lo que sucedió en este caso. En este caso, se observaba cierto comportamiento específico de las variables cuando les tomábamos las primeras diferencias, con las diferentes pruebas que se hicieron. Lo que se observó es que era mejor trasladarse a un modelo de vector de corrección de errores, porque perdíamos menos información y ya per se tenemos muy poca información. Ya vieron que son 63 observaciones. Ya desde ahí se observó eso e inclusive al final se migró a otro modelo, finalmente. O sea, inclusive no el de corrección de errores, sino que se migró a un modelo uniecuacional porque el número de datos era muy pocos para el número de variables que queríamos poner en la regresión. Entonces, esa es una cosa muy importante que tienen que observar. Cuando van a utilizar el modelo VAR, el modelo BEC, tienen que observar mucho el número de observaciones. Tienen 5 variables y solo una de ellas está integrada de orden 2. 1960 al 2002, ¿es mensual o es trimestral? Anual, ya. Entonces tiene 60, 30, 62 datos. Eh, Está medio, bueno, es que mira el detalle, si tú tienes que trabajarlas sí, las diferencias, no tienes que trabajar, el modelo VAR tiene un detalle, mira, y esa es una parte importante, el modelo VAR tiene el detalle de que tú tienes que trabajarlas con series estacionarias, es igual que el modelo ARIMA, ¿no? El modelo autorregresivo o el modelo de medias móviles. Tu serie, cuando tú trabajas en el modelo VAR, tienen que ser estacionarias. Es decir, cuando tú las llevas al modelo VAR, ya tienen que ser estacionarias. Entonces, eh, podrías trabajarlo, sí, 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 solo sí, todas, desde mi perspectiva, están diferenciadas al mismo orden. Es decir, o todas son en niveles o todas son en primeras diferencias. En dos diferencias he visto que el modelo corre, o sea, lo puedes trabajar en diferentes niveles, ¿no? Pero no es tan aconsejable, no es tan aconsejable. Ahí es aconsejable sobre todo con el número de datos que tienes, quizás muchas veces trabajar con otros tipos de modelos, por ejemplo, tipos de modelos uniecuacionales, eh, por ejemplo, el ARDL. Es un buen modelo para cuando no tienes tantos datos y quieres ver y quieres entender la relación de corto y largo plazo. Es decir, tienes que pensar en eso cuando estás haciendo este tipo de modelo, porque el modelo VAR sí te pide una cantidad de datos, pero no es que te la pide, no es que es algo escrito, porque he visto que han realizado con menos datos, ha salido el modelo, pero obviamente tiene esa característica de que todas las series, por ejemplo, están integradas en el mismo orden, o bueno, son estacionarias en el mismo orden, todas en la primera diferencia y se trabaja con primeras diferencias. Entonces, y tienes que ver el número de variables con las que vas a trabajar dentro del modelo, es decir, el número cuántas son tus variables. Por ejemplo, si trabajaras con dos, tres variables, no tendrías, o sea, podría ser que salga podría ser que salga algo, pero si trabajas ya con cinco, con seis variables, ya per se, eso te está pidiendo más de 60 datos. Ese es ese es el pequeño gran problema de trabajar con este tipo de modelos. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces,
Hay algo que se hace también y es muy importante en esta metodología, inclusive a veces se la pone antes, inclusive a veces se la pone antes del análisis gráfico, que es el estudio descriptivo de tus variables, es decir, ver si tus variables presentan normalidad, ver si tus variables y el comportamiento específico de tus variables, ¿no? Entonces, esa parte lo hacemos con el comando describe. Obviamente, nosotros cada una de estas variables, obviamente, no lo voy a poner a analizar, detalladamente cada uno de los gráficos, porque tenemos el detalle de que, o el problema de que el tiempo, ¿no? Pero vamos a observar que los comportamientos de los gráficos son muy similares. La gran mayoría eh, es una caminata aleatoria y en unos casos, obviamente, el pic, ese siempre va a tener tendencia. De hecho, de todas las variables, el pic es el que sabes que va a tener tendencia. Y me parece que el precio de petróleo me parece que tenía un comportamiento mucho más cercano. Déjenme ver eso. Tenía un comportamiento mucho más cercano a ser el comportamiento bastante más cercano a ser lo que sería el ruido blanco. Pero miren, igual no es tanto, ¿no? Tendría que ser mucho más como una onda, ¿no? Para que sea ruido blanco. Pero puede ser que esa variable sea estacionaria en niveles, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tienes que observar en el momento en que vas a trabajar con este tipo de modelos, ¿no? Entonces, esos son algunos temas de descripción. Obviamente, ¿qué vamos a observar? Obviamente estamos haciendo el análisis descriptivo. ¿Qué tiene ese análisis descriptivo? Obviamente vamos a tener la media, la media, la desviación estándar, la mediana, el máximo, el mínimo, la kurtosis, la simetría, la kurtosis, tenemos el error estándar, ¿no? Tenemos ciertos comportamientos de las variables. ¿Qué otra cosa vamos a observar? Que en ese comportamiento de las variables las variables vienen dadas en diferentes unidades de medida. Entonces, algo que obviamente vamos a hacer un poco más adelante es hacer una transformación lineal en las variables, que es lo que vamos a hacer aquí. Es decir, ¿en qué sentido una transformación lineal? Generalmente hay cierta metodología para realizar esa transformación lineal. Realizar la mejor transformación lineal para cada una de las variables. Pero en economía, yo soy economista, ¿no? En economía, generalmente, ¿por qué uno lo transforma en logaritmos? Eso tiene que ver mucho con economía en sí, porque en economía, una de los análisis más importantes que se hace, bueno, el análisis marginal, es el análisis de elasticidades. Entonces, en economía nos interesa mucho entender la relación elástica o inelástica o de una elasticidad unitaria entre las variables. Entonces, por eso en economía, aparte de que la transformación de logaritmos puede generar que tu variable tengan una misma unidad de medida, que es una de las razones, una misma unidad de medida, la transformación en logaritmos te permite, si tú tomas el análisis marginal, que el análisis marginal es específicamente la derivada parcial de cada una de las variables, sabemos que cuando tomamos la derivada parcial de un logaritmo obtenemos la elasticidad, o sea, es una tasa de crecimiento, obtenemos una elasticidad, entonces nosotros vamos a entender que cuando estamos transformando en logaritmos y hacemos este tipo de modelos, estamos obteniendo una relación de elasticidades. Y una parte que hay que tomar en consideración cuando se hace este análisis de elasticidades. Hacer el análisis de elasticidades es diferente de hacer un análisis de tasas de crecimiento nada más. Es decir, cuando estás trabajando con tasas de crecimiento. De hecho, lo que tú estás viendo en el análisis de elasticidades es si el valor del coeficiente es 1, es mayor a 1 o es menor a 1. Entonces, el hecho de que las variables estén relacionadas y sean menor a 1, tú dices, mira, si hay una relación, es menor a 1. Cuando tú estás haciendo ese análisis de elasticidades, te está diciendo que es inelástico. Es decir, que hay cambios grandes en tu variable independiente, en 1, en 2, en 3%, y el cambio en tu variable independiente es en menos de 1%. Entonces eso te está diciendo, mira, es que es una relación inelástica. Obviamente no es perfectamente inelástica. Entonces, eso hay que tenerlo claro cuando se realiza este tipo de análisis. Entonces, nosotros vamos a transformar esta base en logaritmos, ¿no? Y vamos a unificar esa base. ¿Cómo hacemos esa transformación en logaritmos? R, a diferencia de stata, R te transforma, cuando tú le pones el comando log, es el logaritmo neperiano, ¿no? Específicamente, en R tú puedes poner
tomar o trabajar con los otros logaritmos, el logaritmo en base 10, en base 12, entonces tú puedes trabajar con los otros logaritmos, pero cuando tú pones solo log, R lo toma como que es el logaritmo en base E. Entonces aquí estamos tomando el logaritmo neperiano. En Stata es un poco diferente, porque Stata no te permite hacer ese cambio de las bases de los logaritmos. En Stata siempre vas a estar trabajando con... Me parece que Stata ya está codificado para que sea el logaritmo en base E. Pero en R sí puedes cambiar, eso lo puedes ir cambiando, ¿no? Entonces, obviamente vamos a trabajar, vamos a llamar esta nueva base de datos. Para eso se hizo la base de datos regresión, de hecho esa fue la razón de haberla hecho. Se le ponen los nombres de la columna y se trabaja con la base de datos ya en términos de logaritmo, ¿no? Estamos trabajando en el logaritmo. A la tasa de desempleo también se le tomó logaritmos específicamente, se le toma logaritmo a tasa de desempleo, a la propia inflación, pero se hace una transformación específica para la inflación y desempleo al ser tasas, ¿no? Se hace una transformación. Y esta inflación es el índice de precios. A la tasa de desempleo sí se le hizo una transformación específica, es la unidad más la tasa para poder transformarla luego en logaritmos, ¿no? Entonces, a esa nueva base le hacemos un attach. ¿Qué hacemos con este attach? Fijamos la base. R te trabaja, como le dije, R te trabaja con objetos. Si tú no fijas la base, si tú no la fijas, si tú no le haces attach, cada vez que quieras llamar a cada una de las variables de esa base, tú vas a tener que esencialmente vas a tener que, vaya, esencialmente vas a tener que poner el nombre de la base, poner el signo de dólar y llamar a la variable, ¿verdad? O al indicador. Entonces, cuando tú haces el attach, te eliminas la necesidad de hacer todo eso. Puedes llamar a la base, puedes llamar a cada una de las columnas de la base de manera independiente. Es decir, es como que hace que cada una de las columnas y las filas sean como que un objeto, entonces tú las puedes llamar esencialmente. Entonces esa es la parte importante de hacer el attach. Y luego se genera las dummies con las que se va a trabajar. Me parece que hay una dummy que tenemos un problema, pero ya no lo sé, voy a solucionar ahora. Y se genera la base de datos con todas las dummies. Esta base de datos, logaritmo natural de regresión, es nuestra base de datos con la que vamos a trabajar. Ah, no, sí, ya están todas las dummies, ya, las correctas. Sí, había una que estaba de más que tenía todo en NA, ¿no? Entonces ya nos quedamos con las dummies correctas. Entonces, en ese sentido, ya tenemos la base, ya creamos la base. Todo esto que hemos hecho hasta ahora, hasta esta línea 178, es un análisis gráfico, ¿sí? Para saber el comportamiento. Este análisis gráfico no lo hacemos de por gusto, este análisis gráfico lo hacemos para saber más o menos la especificación que va a tener tu prueba de raíz unitaria. Y esto que estoy haciendo lo haces en cualquier serie de tiempo. De hecho, antes de hacer el modelo, tú tienes que hacer análisis gráfico y verificar raíz unitaria, porque en la mayoría de modelos de serie, bueno, en todos los modelos de serie de tiempo, bueno, en la gran mayoría, tú verificas la estacionariedad de la serie, porque hay unos modelos que te piden que cuando tú trabajas con esa serie, o cuando tú trabajas con los datos de esa serie, que las series sean estacionarias, te lo solicita. Una pregunta se observa que uno... Sí, hay unas variables que no se distribuyen normal y por eso se hace la transformación. Sí, se debería hacer la transformación Bob-Cox esencialmente. Sin embargo, esta idea de la normalidad nos interesa más en la combinación lineal de las variables. Es decir, en el momento en que tú tienes, o sea, es mucho mejor, y es correcto lo que dice el compañero, es mucho mejor si todas tus variables se distribuyen normalmente, pero por general no es así. ¿Qué es lo que te interesa a ti en última instancia? Que la combinación lineal de esas variables, es decir, cuando tú haces el modelo, cuando tú haces la regresión, estás haciendo una combinación lineal de esas variables, que los residuos de esa combinación lineal sean normales. Eso nos interesa a nosotros. Porque es lo mismo que la estacionariedad. Por eso una de las formas de solucionar el problema de no estacionariedad es generar un modelo de tendencias o generar un modelo y, lo- y, y analizar en los residuos de ese modelo, analizarle la estacionariedad. Si esos residuos son estacionarios, significa que tu regresión no es espuria, ¿no? Entonces, esa es la idea. Si esos residuos son ruido blanco, significa que tu regresión o la combinación, si bien tus variables quizás no sean estacionarias,
tus variables con las que realiza el modelo quizás no sean estacionarias, porque el modelo de regresión no pide o no te solicita que las variables con las que realizas el modelo sean estacionarias, no te lo pide como requisito. Lo que sí te pide es que la combinación lineal de esas variables sí tenga residuos estacionarios. Es decir, cuando tú realizas la regresión y tú tomas los residuos, es decir, el valor de la variable menos el valor del modelo calculado, o la esperanza matemática de Y dado XY, ¿verdad? Que eso es el error, ¿verdad? Ese es el residuo. Que cuando tú tomas ese residuo sí sea estacionario. Ese residuo sí tenga normalidad, que son los requisitos o son los supuestos del modelo de regresión lineal, y esos requisitos o supuestos del modelo de regresión lineal son las pruebas por estimación que hacemos. De hecho, las pruebas por estimación que hacemos en todos estos modelos son los supuestos que tienen esos modelos. Y lo que tú estás haciendo, de hecho, por eso la hipótesis nula en las pruebas por estimación siempre es que se está cumpliendo. Siempre no tiene autocorrelación, siempre es homocedástica, siempre específicamente ese tipo de pruebas siempre tienen normalidad. Entonces, cuando tú estás haciendo esa prueba, tú estás suponiendo per se que tu modelo cumple con todos los requisitos necesarios para que los estimadores sean eficientes, los mejores estimadores eficientes. Entonces, en el momento en que, sí, las variables puede ser que per se, por sí solas, no son, algunas no sean normales. Y vamos a ver que el problema ahí no va a venir solo por el hecho de la variable, el problema va a venir por el hecho de que tengo muy pocos datos, o sea, son 63. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que cuando tú generes la combinación lineal, esa combinación lineal, cuando tú verifiques los residuos de esa combinación lineal, si te salen normales o si son normales, no hay un problema o un problema muy grande respecto a que cada una de las variables por sí solas no son normales. Ese es un detalle. Pero sí, se pudo haber utilizado. De hecho, hay un trabajo, parece que es un panel de vectores autorregresivos que se hizo para una revista que se publicó el artículo, ¿no? Donde ahí sí utilizo la transformación Boc-Cox para ciertas variables. Bueno, para todas las variables se verificó cuál era la mejor transformación para cada una de las variables y ahí se aplicó la mejor transformación para cada una de esas variables. Obviamente, cuando tú utilizas esta metodología o utilizas esta transformación Boc-Cox, tienes el problema de la interpretación. Porque si son transformaciones muy complejas, excesivamente complejas, a veces se pierde la propia naturaleza de la variable. Entonces, ese sería la, 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 el detalle. Sí. Y cuando tú tienes ese detalle, Roger, ahí es donde tú tienes que tener por eso digo, tienes que tener muchos datos. Porque cuando tú pides, de hecho, ustedes calculen siempre el número de datos que tienes que tener por los grados de libertad que estás perdiendo al calcular tu modelo. Porque, por ejemplo, creo que cuando tenías tres o cuatro o cinco variables, dependiendo del número de rezagos que te pide, creo que podías perder hasta 30, 40 grados de libertad. O sea, solo por ese cálculo, porque cada uno de lo que te está calculando si te pide, por ejemplo, 12 rezagos, cada uno te está calculando un beta. Cada uno de esos betas es un grado de libertad que estás perdiendo, es una observación que estás perdiendo. Entonces, si tú trabajas qué sé yo, con 60, 70 observaciones y tú tienes 12 rezagos y tienes como 5 variables, cada variable son específicamente, mira el número de rezagos que estás calculando, entonces necesitas muchos datos. Porque con todos esos grados de libertad perdidos, es básicamente como si estuvieras haciendo la regresión con nada. Entonces, ese es el detalle de por qué se te pide o se pide per se que si realizas este tipo de modelo o son pocas variables, de hecho, generalmente 4 variables, o si son más de 4 variables, tienes muchos datos. Tienes 200, 300, 400 datos, observaciones, que con ese número de observaciones ya es menos problemático. Obviamente también se solicitaría la menor cantidad de rezagos posible, específicamente. Una solución integral. Puede ser, sí, el ARDL o un panel, sí. O sea, son las dos posibles soluciones, literal. O sea, cuando tú tienes esta cantidad de datos, de hecho, este modelo salió y se generó, es de una tesis también que se trabajó con unos estudiantes, ¿no? Trabajamos el modelo, se lo trabajó tanto para vectores autorregresivos, se lo trabajó para vector de corrección de errores, se hicieron como
4 o 5 modelos diferentes, el propio modelo de regresión lineal, y una de las opciones, de hecho, la opción que se eligió en última instancia fue el modelo ARDL, porque cumplía obviamente con todos los supuestos, pero además cumplía con lo esperado teóricamente. Es decir, los resultados, los betas y las relaciones de corto y largo plazo, cumplía con los elementos esperados, o sea, con base a la teoría que se estaba trabajando. Entonces, una solución es esa porque este modelo no te va a solicitar, como es un modelo inecuacional, no te va, con que tengas más de 50 datos, no tienes, puede realizarse sin tantos problemas. El problema es aquí, cuando estás haciendo este tipo de modelos. Entonces, esa parte es importante. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ya tengo a la base, ¿no? Tengo a la base, la tengo, ya lo tengo en logaritmos. Ya aquí hubiera sido bueno, también eso es una parte que se me ha pasado, pero miren, la línea de comando vamos ni por la mitad y miren, ya son 170, ¿no? Ya aquí hubiera sido bueno también verificar eso que dice el compañero. Esto que dice que hay algunos casos donde no había normalidad. Sí, sería bueno verificar. Ahora sí, cuando ya lo transformé en logaritmos, porque ¿qué es lo que hace el logaritmo? El logaritmo lo que hace es, si tú tienes datos atípicos, datos muy atípicos, el logaritmo lo que hace es compactártelos. O sea, tratar de hacer que estos datos vayan hacia un valor, ¿no? Linealiza el problema. Entonces, el logaritmo puede ser una de las formas en donde ese problema que tiene algunas variables, que no, que aquí creo que no es el caso porque no se soluciona con eso, donde podría verse que ya algunas variables que no tenían antes normalidad, ahora sí la tienen. Pero igual sí se mantiene el problema. Entonces, sí se hizo bastante estudio con esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar a la base en series de tiempo. Y a esa base en series de tiempo, eh, vamos a generar cada una de las variables en serie de tiempo, ¿no? Para trabajar con ellas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Discúlpenme, aquí vamos a pasar. Entonces, la llamo, ¿verdad? Lo estoy llamando. O sea, generamos la base en serie de tiempo, que es esta base anterior que habíamos obtenido, la base de la regresión, con las dummies y todo. Y luego vamos a generar cada una de las variables como series de tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a querer trabajar también con cada una de esas variables por separado. Entonces, acá ustedes no crean que esto de aquí es como un data frame, esto de aquí no funciona como un data frame. Cuando ya tú lo haces time series, ya no te funciona como un data frame, no es como un data frame que yo puedo querer llamar a cada una por separado y trabajarla por separado, no. Es, ya difiere su comportamiento. Entonces, en ese sentido, por eso yo, por otro lado, agarro y llamo a las variables por separado, las genero por separado. ¿Para qué? Porque voy a querer trabajar con ellas porque voy a querer hacerle lo mismo que hice hace un rato, que es hacer el análisis descriptivo y lo que es la normalidad. Entonces, aquí vamos a hacerle. Aquí sí podemos ir viendo una por una, ir verificando, no tiene normalidad, esto será de esperarse, esa no va a tener normalidad tampoco, entonces vamos viendo que no hay normalidad en alguna de las variables, ¿no? Estamos viendo. Entonces, vemos que en la gran mayoría, solo en las importaciones, las exportaciones tienen normalidad, el precio del petróleo, pero lo que es inflación, lo que es el propio PIB, que era de esperarse, no tienen normalidad. Entonces, ese es el detalle, ¿no? La tasa de desempleo tampoco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a verificar? Vamos a hacer las especificaciones de las variables en primeras diferencias, y luego vamos a hacer el plot en primeras diferencias de esa especificación de las variables. Entonces, se hacen en primeras diferencias, se especifican las variables, y luego hacemos el plot de esas variables, ¿no? Entonces vemos el comportamiento específico de esas variables. Es un plot sencillo para cada una de las variables, ¿no? Entonces, le hacemos un plot sencillo. ¿Para qué hacemos este plot? Para ver si en primeras diferencias ya tienen el comportamiento esperado. ¿Y por qué lo trabajo o lo veo en primeras diferencias? Porque voy a verificar si todas las variables, cuando menos en primeras diferencias, son estacionarias, que es lo preferente en este tipo de modelos. De hecho, ustedes van a ver en la gran mayoría de trabajos que cuando se trabaja con el modelo VAR, generalmente tú ves o las variables en niveles o en primeras diferencias. ¿Por qué en niveles? Porque aquí hay algo que no se realizó, que fue un detalle, pero tú
pero tú puedes trabajar, hay series, he visto en Perú lo llevan bastante, en México también he visto que lo llevan bastante, en Argentina, en Colombia, en Ecuador no mucho, pero son series desestacionalizadas, ¿no? Generalmente tú deberías trabajar en series de tiempo con series desestacionalizadas. ¿Por qué? Porque justamente muchas veces las series desestacionalizadas, solo con la desestacionalización ya pierden algunos problemas. Por ejemplo, pierden algunos problemas de cuántas veces tienes que diferenciar a la serie. O puede ser que ya solo con el proceso de desestacionalización o con el proceso de filtrado que se le puede hacer, ya tu serie ya tenga el comportamiento específico y no necesite ni siquiera primeras diferencias para ser estacionaria. Entonces, esa parte es importante porque tú lo que necesitas son series estacionarias para lanzar al modelo. Entonces, cuando no haces ese proceso previo, puede presentarse una serie de problemas específicos que hay que tener en consideración. Entonces, en este caso, ese puede ser uno de los detalles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando estás trabajando en R, tú tienes que, para hacer este modelo, para hacer el ARDL, generalmente tú tienes que esas variables generarle la base para la regresión o otra base para la regresión esencial, ¿no? Entonces, con las que vas a realizar eso. Entonces, yo voy a realizar, previamente se observó que la mayoría de las variables en primeras diferencias son estacionarias, ¿no? Entonces, se hace una base de series de tiempo, que con este de aquí se va a trabajar, con este comando ts.intersect, y con esto de aquí, ¿de quién hago el intersecto? Con las variables que yo voy a trabajar, con todas las variables en primeras diferencias, esencialmente, ¿no? Entonces, podría trabajar con todas estas variables o podría ir y trabajar con menos variables, es decir, no ponerlas todas, porque sí, son bastante para 63 datos, ese fue un grave error. Entonces, por eso se trabaja al final con la RDL, pero por el ejercicio vamos a plantearlo, ¿no? Entonces, ¿qué yo más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Yo puedo ver la clase de esto. Bueno, ahí tenemos la clase, es un tipo matriz, es un tipo time series también, y puedo hacerle un plug, ¿no? En este plug yo puedo verificar, miren, no se ve tan bien, ese es un problema, pero podemos hacerlo crecer y ahí se ve mejor, ¿no? Puedo verificar el comportamiento de las series en primeras diferencias. Entonces, ya habiendo visto esto, ya teniendo esta parte, yo puedo generar mi análisis de, eh, de series de tiempo, ¿no? Y la especificación con la que voy a trabajar, ¿no? Entonces, vamos a generar. ¿Cuántas pruebas se hacen generalmente de este tipo de pruebas de raíz unitaria? Porque la prueba de raíz unitaria es esencial para saber si son estacionarias en primeras diferencias, en segundas diferencias, o si son estacionarias en niveles. Generalmente lo óptimo es tener mínimo 3 pruebas de raíz bueno, de raíz unitaria o de estacionalidad. Obviamente sabemos que la Philip-Perron y la Dickey-Fuller aumentada, o la Dickey-Fuller, puedes tener las tres, Dickey-Fuller aumentada, Dickey-Fuller y Philip-Perron. Como raíz unitaria, puedes tener la Philip-Gauliaris o la KPSS como pruebas de estacionalidad. Sabemos que las pruebas Philip Perron, no, sí, Philip Perron, Dickey Fuller aumentada por su manera en que se las calcula, o sea, por la manera en que tú las vas a calcular, sabemos que esas pruebas tienen un problema de baja potencia. Entonces, al tener un problema de baja potencia, tienes que tener la confirmación a través de otra prueba, que es la KPSS o la Philip Gauliaris, que la Philip Gauliaris te da parte de eso, el detalle de la cointegración, ese es el detalle también de la Philip Gauliaris. Nosotros podemos tener con estas otras la confirmación de si la serie es estacionaria o no es estacionaria. Entonces siempre es bueno contrastar más de una prueba de estacionariedad. Con una no es suficiente. O sea, bueno, de raíz unitaria o de estacionariedad. Con una no es muy poca, ¿no? Entonces, y es bueno también presentar eso en los documentos, ¿no? ¿Cuántas has realizado, ¿no? Entonces, vamos viendo que para la Philip Perron, todas las series que se están colocando, todas las series en primeras diferencias son estacionarias, ¿no? Entonces, eso es bueno, ¿no? Entonces ya, cualquiera diría, ahí podemos quedarnos, ya sabemos que todas las series que estamos colocando aquí son estacionarias en primeras diferencias. Entonces, uno diría, hasta ahí quedamos, pero generalmente es bueno realizar el resto de pruebas, KPSS,
Aquí tenemos la KPSS. Creo que se aplicó también la Dickey Fuller aumentada, ¿no? Se aplicó la Dickey Fuller aumentada, se aplicó la KPSS. Y verificamos, ¿no? Si en primeras diferencias son estacionarias o no son estacionarias en primeras diferencias. Tenemos el detalle con el desempleo. Me parece que el desempleo sí presentaba cierto problema, cierta problemática. Que el desempleo era estacionario en niveles. Creo que esta era la que presentaba un problema, ¿no? Entonces, y obviamente en la KPSS te dice no, que no es estacionaria. Bueno, al 10, entonces no es estacionaria. Y me parece, porque todas eran normales, menos me parece que el desempleo. Y tenemos la Dickey Fuller aumentada, que en la Dickey Fuller aumentada me parece que es la más confiable, dependiendo de la forma que tenga la serie, ¿no? ¿Por qué? Porque la Dickey Fuller aumentada te permite poner diferentes tipos de especificaciones. Es decir, la gran mayoría, por eso les decía, fíjense en los gráficos al inicio, la gran mayoría tenían deriva, o sea, tendencia era así muy poco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que en la especificación de la Dickey Fuller se le pone la deriva. ¿Para qué? Para que tome ese efecto que puede tener y haga la prueba de manera correcta. En la Philip Perron no se puede o es muy difícil colocar ese tipo de especificación de deriva porque la Philip Perron está realizada desde su fórmula, desde la manera en que se la plantea, está realizada para trabajar solo con la tendencia, es decir, su especificación es con tendencia. Creo que tú puedes quitarle la constante, es constante y tendencia o con tendencia, pero no te trabaja con deriva. La Dickey Fuller aumentada, por eso creo que la Dickey Fuller normal no lo puede hacer, pero la Dickey Fuller aumentada tú puedes ponerles diferentes especificaciones. Y en la KPSS también puedes cambiar las especificaciones que va a tener. Entonces, las más confiables para esta parte es la KPSS y la Dickey Fuller aumentada. Sí, también las pruebas de Seaborg y Andrews también se le puede utilizar. Pero, ¿cuál es el detalle? Tienes que utilizar por lo menos 3 y ver bajo los criterios, obviamente tú vas a tener cierto criterio de elección o de selección, bajo esos criterios de selección, cuáles son las mejores, cuáles te dan la mayor confiabilidad y en cuáles se repite el resultado. Es decir, generalmente se piensa que es un 2-1, es decir, si dos te dicen que es estacionaria y una te dice que no es estacionaria, te vas con las dos que te dicen que es estacionaria. Pero eso depende. ¿De qué puede depender aquello? Puede depender, obviamente, de si te permite o no te permite poner la especificación específica que tiene el gráfico. Es decir, por eso es que entre la Philip Perron y la Dickey Fuller podría ser más eficiente aquí en R, porque en Stata va a cambiar un poco, porque en R sí te permite poner las especificaciones posibles, con constante, sin constante, con tendencia, con deriva nada más, con tendencia y deriva, entonces te permite poner más especificaciones. Entonces, la Digo, Philip darle Perron, la comida a las niñas. alguien está No las vas a tener aguantando hambre. hablando. Ya, entonces, ese es el detalle. Entonces eso hay que observarlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como en este modelo de inicio se verifica o se verificó cierto comportamiento y queríamos llegar o se llegó al vector de corrección de errores, lo que se verificó era si los residuos de los modelos, eh, sí, bueno, si los modelos cointegraban, es decir, si teníamos el detalle de que sus residuos eran estacionarios. Es decir, cuando sus residuos es estacionario, significa que hay una relación de largo plazo en esa combinación lineal, que es una prueba sencilla, específica para verificar esa idea de la cointegración, ¿no? Y es bueno verificar la idea de la cointegración porque tú sabes que la regresión que estás realizando o la regresión que estás generando no va a ser una regresión espuria. Y esa parte es esencial, ¿no? Entonces, cuando verificas eso, obviamente los residuos, tú verificas si los residuos son ruido blanco. Y para hacer esa verificación de si tus residuos son ruido blanco, obviamente, utilizas la prueba de ruido blanco, la prueba Box específicamente, ¿no? Con la que vas a verificar independencia, ¿no? Entonces, también haces la prueba de Dickey Fuller
de, de raíz unitaria, la Dickey-Fuller, la Philip Perron, y verifica si tus residuos en realidad son ruido blanco. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, obviamente se utiliza la Dickey-Fuller, la Dickey-Fuller y la Dickey-Fuller aumentada para verificar si los residuos son estacionarios. Entonces se verificaba que los residuos de los modelos, o sea, de estas combinaciones lineales, porque hicieron diferentes combinaciones lineales, de las diferentes combinaciones lineales que pudieran surgir, si eran estacionarios. Entonces, después de que se verifica que las combinaciones de esas diferentes combinaciones lineales sí eran estacionarias, dime un momentito. Ok, ya, disculpe. Entonces, nosotros vamos a verificar lo siguiente. Tú para plantear el modelo VAR, nosotros sabemos que el modelo VAR va a trabajar con rezagos, pero tú tienes que verificar con cuántos rezagos tienes que trabajar. Entonces, tú para hacer el modelo VAR tienes que seguir un conjunto de pasos. Uno de los pasos es ver el orden de los rezagos y cuántos rezagos vas a seleccionar. Eso es complejo, sí, pero R tiene un comando muy específico, al igual que lo tiene para el ARDL. R tiene un comando que automatiza la búsqueda del mejor modelo de los rezagos. Acá tiene algo similar, que es el bar select. Con el bar select, tú le dices el número máximo de rezagos que estarías esperando, le dices el tipo, en este caso se escogió constante, y pones la base con la que vas a trabajar, ¿no? Y con este bar select, espero que salga un poco rápido. Espérense, déjenme ver aquí arriba. Vamos a llegar hasta aquí, ya no. Con este bar select, te escoge el mejor modelo, ¿verdad? Bajo los diferentes criterios específicos, ¿no? En este caso, escoge 7. Aquí hay un pequeño detalle, problema, que tiene que ver con el número de datos. Sí, los datos debieron haber sido más. O sea, si se debieron haber sido mínimo, o sea, por el tema de falta de información, se había optado por esto, pero los datos sí debieron haber sido mínimo 100, 150, 200 para tener un modelo mucho más robusto. Entonces, a partir de ese bar select, tú escoges el orden, ¿verdad? Entonces, escoges específicamente el orden con el que vas a trabajar. En este caso, no se escogió el óptimo que te pedía, que era 7, pero sí se escogió lo que nos decía aquí, que es el criterio de IC que te dice selecciona los 5, ¿no? Entonces, vamos a escoger ese orden y luego se plantea el modelo VAR. ¿Cómo se plantea al modelo VAR? Esencialmente se lo plantea con este comando de aquí, con el comando var, obviamente, ¿no? Este está en, ay, ¿qué paquetería? Ah, no recuerdo exactamente la paquetería en donde está este aquí, pero que te pide el número de rezagos, te pide el tipo y te pide la serie, ¿no? La base de donde se va a obtener, ¿no? Entonces, llamamos al modelo VAR y para llamar cada uno de los elementos que tiene este modelo VAR, obviamente aquí están los coeficientes, eh, lo que se realizó, y se realiza para cada una de las variables. Obviamente, ya desde aquí ya observen por qué no es tan óptimo el número de datos que se tenía, porque miren que con todos los datos que se tienen ahí, se hacen todas estas regresiones, ¿no? Entonces, ese es un detalle que hay que observar. Obviamente se trabajó con una base de datos con información, esta es información real de Ecuador, es la información hasta el punto donde se tenía, entonces ese es un detalle. Entonces para este tipo de casos, lo que decía el compañero, puedes trabajar con un ARDL, puedes trabajar con un panel de vectores autorregresivos que te pueden aumentar la serie, pero si ustedes tienen series largas, si tienen las series largas, puedes trabajar tranquilamente con todo esto. Comando. Pero observen el detalle que yo quería que vean, bueno, aquí tenemos los residuales, ¿no? Pruebas residuales, que yo quería que vean era que
el número de datos que tú puedes tener o que debes tener en el modelo VAR es muy específico. Entonces, esa parte hay que tenerla clara. Entonces, vamos a tener el summary del modelo VAR y tenemos que, ¿qué es lo que hace el modelo VAR? Como yo les había mencionado desde el inicio. El modelo VAR lo que va a hacer es que para cada una de las variables que tú estás poniendo en el modelo, es un sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones donde todas las variables que aparecen en ese sistema son endógenas. Es decir, todas son endógenas. Es decir, el sistema se soluciona internamente. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Alguien prendió su micrófono. Alguien pregunta si la clase se graba, se sube. No sabía. Igual. Sí, creo que sí se sube, ¿no? Entonces, qué significa esto que les estoy diciendo? Te estoy diciendo que, mira, es que para tú solucionar a todo el sistema de ecuaciones que tú estás haciendo, tienes que hacer una regresión para cada una de las variables con las otras variables. Es decir, todas son endógenas, es decir, se determinan al interior del modelo. No las vas a determinar por fuera del modelo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Tú vas a hacer una regresión para la inflación con las demás variables. Una regresión para el desempleo, donde la inflación ahora va a aparecer como independiente y las demás variables también, y el desempleo ahora es la dependiente. Entonces haces una regresión así para cada una de las variables. Imagínense que cada una de esas regresiones te está haciendo perder grados de libertad, porque cada una de esas regresiones las estás haciendo con un número específico. Aquí son 4 rezagos, porque es n-1. Es lo que te aparece acá arriba, -1. Imagínate que es el P-1. Ya, entonces, imagínate que estás haciendo esa regresión y tú le estás poniendo 4 rezagos además. Entonces, imagínense, son como 7 variables y en esa regresión tú vas a tener para cada variable 4 rezagos. Imagínense todo lo que estás perdiendo como información esencial para realizar la regresión. Entonces, por eso es muy necesaria que se verifique siempre el número de datos que tienes cuando vas a hacer la regresión. Esa parte es importante. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Ya tenemos el modelo VAR. Es decir, ya tenemos el modelo VAR. Lo importante del VAR, ¿qué es? O sea, ustedes ven que yo no le estoy poniendo mucha preponderancia a esta parte de los coeficientes. O sea, porque luego no es importante, no, pero en el modelo VAR los coeficientes pasan esencialmente a un segundo plano por dos cosas muy específicas. Pasan al segundo plano porque aparece este análisis impulso-respuesta, que es lo que te sirve para la evaluación de política, del impacto de las variables, es decir, en cuánto tiempo afecta y en cuánto tiempo se diluye. Tú tienes que ver si pasa del cero, es decir, cuándo llega a cero, es decir, está acá arriba y de repente después del cero es que ya se diluyó. Entonces, tenemos eso y tenemos también, un momento, estornudar. Ya, lo que tiene que ver con la descomposición de varianza. Con la descomposición de varianza, ¿no? Entonces, esos dos elementos son mucho más importantes que este tema o este análisis que siempre hacemos para todos los modelos con esta parte de los coeficientes. Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, para realizar este análisis impulso-respuesta, para realizar un análisis correcto de este impulso-respuesta, tú necesitas hacer obviamente las pruebas del modelo, los supuestos. ¿Qué está suponiendo? Lo mismo que suponen todos los modelos paramétricos. Estos son modelos paramétricos, siguen dentro de la idea de modelos paramétricos, aunque este de aquí es un poquito interesante, porque en este de aquí el problema de no normalidad, si tú tienes un tamaño aceptable de datos, no es tan problema, o sea, como que no es tan problema. Por eso digo, este de aquí es medio especial. El resto de detalles sí. Todo lo que tiene que ver, por lo menos con las condiciones débiles para que una serie sea estacionaria, o la condición débil de estacionariedad, son necesarias. ¿Cuál es la condición débil de estacionariedad? Tiene que cumplir con 3 cosas. La esperanza matemática de esa serie, o en este caso de los residuos, debe ser igual a 0. La correlación de esa serie a través del tiempo, es decir, de los residuos ET sobre ET menos tau, tiene que ser igual a 0, y la varianza tiene que ser constante, es decir, tiene que ser homocedástica, tiene que ver, ¿qué te está queriendo decir? No hay autocorrelación,
no hay heterocedasticidad. Y la esperanza matemática de esos residuos es igual a cero. Entonces, cuando se cumplen con esas tres cosas, tenemos las condiciones débiles de estacionariedad. Y esa es la prueba, cuando tú estás haciendo la prueba de ruido blanco aquí, es decir, cuando haces la prueba de ruido blanco, estás verificando las condiciones débiles de estacionariedad. Sí, si se percatan, esta idea del ruido blanco viene desde el modelo de regresión lineal. En el modelo de regresión lineal te están diciendo de que tu serie o tus residuos son ruido blanco. ¿Y por qué es importante que sean ruido blanco en series de tiempo? Porque el detalle de la estacionariedad, o sea, el ruido blanco significa que es estacionario, y el detalle de la estacionariedad está relacionado con la idea de que como tu variable es una variable aleatoria, tiene una distribución de probabilidad asociada, siempre. Entonces existe una función de distribución de probabilidad acumulada asociada a esa variable aleatoria. Lo que te está diciendo que sea un ruido blanco, que sea estacionario, es que esa función de probabilidad asociada a tu variable aleatoria es estable. Es decir, se mantiene a lo largo del tiempo. Y obviamente, si la lógica de la serie de tiempo es el pronóstico, es mucho más fácil pronosticar con series estacionarias, que van a tener un comportamiento estable a través del tiempo, con los momentos de esa variable aleatoria, porque esa es la otra, es la condición fuerte. Entonces, la condición fuente es que se mantiene la función de distribución acumulada de la variable aleatoria o que los momentos de esa variable aleatoria se mantienen a través del tiempo. Entonces, cuando tú estableces que es estable, entonces tú puedes, es mucho más fácil realizar todo este tema de los pronósticos, ¿no? Entonces, esa es la idea de por qué tú verificas este conjunto de pruebas. Entonces, se verifica normalidad, obviamente, se verifica y se soluciona, en este caso, se busca solucionar la normalidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo verificamos si, obviamente, creo que aquí no se tiene normalidad, que era un problema que, bueno, creo que sí, no se tiene normalidad en la prueba Arquevera, que fue un problema con el que se encontró el modelo y cómo se trata de solucionar eso, que obviamente aparte del problema que ya se tenía, ¿no? Pocos datos, ¿no? Se hace o se utiliza un comando que lo que busca verificar es dónde están esos puntos atípicos, dónde están esos puntos atípicos, y luego se busca generar variables dummies para cada uno de esos puntos atípicos, esencialmente. Y bueno, se generan las variables dummy y luego se genera el modelo y posteriormente la generación del modelo con esas variables dummy que se generan, bueno, que ya están un poco ya generadas, se genera el nuevo modelo VAR con variables exógenas, esencialmente. Que sería la idea final, se verifica la correlación, ¿cómo sería? La heterocedasticidad y luego se hace la función de impulso-respuesta, que en los últimos minutos que tenemos vamos a hacer esto. Lo vamos a pasar un poquito rápido por cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces, aquí todo esto que se está haciendo, todo esto que se está generando, es específicamente, son las dummies, o se está detectando esencialmente dónde están los problemas, o sea, literal, de los residuos, ¿no? Aquí con este comando lo que te detecta es dónde está cada uno, qué valores son, o dónde están esos valores que esencialmente te están generando un problema, ¿no? El 0.064, entonces lo tienes que buscar y los tienes que ir verificando, ¿no? Verificas en qué años está el problema y luego de que verificas en qué año está el problema, generas la dummy, que creo que ya está inclusive generada, generas las dummies, generas un vector para esas variables dummy, que esto ya es un var con variables exógenas, ¿no? Que la mayoría del tiempo van a tenerla, sobre todo si están trabajando o si van a trabajar con temas como bueno, si van a trabajar con datos hasta ahora, hasta el 2023, 2024. Es decir, si pasas al 2020, en casi todos los modelos vas a tener que utilizar esto, sobre todo si tienes al PIG, al empleo, o sea, es un modelo macroeconométrico, ¿no? Vas a tener que utilizar variables dummies porque hay un fenómeno así enorme que está ahí, que es un fenómeno que es un quiebre, básicamente, que es la COVID. Entonces, 2020 y 2021 te van a aparecer como problemáticos, ¿no? Entonces,
generas, no lo generé, déjame ver, Doom 2022, Q3, déjame ver, generó todo menos este de aquí. ¿Por qué no lo generó? No lo encontró. ¿Dónde generé estos Doom? Ah, no lo tengo aquí en la base. Mm, igual no se lo, creo que no se lo utilizo. Ya, entonces generamos hasta el 2020 Q1 y ya. Sí, está aquí no se utilizó. Déjame ponerle como texto. Ya, entonces está aquí. Tengo que revisar eso. Entonces generamos un vector de variables exógenas. Ese vector de variables exógenas, en este vector de variables exógenas puedes poner las variables exógenas que consideres. En este caso son las dummies. Pero ustedes pueden tener otras variables que no sean dummies, que ustedes consideran que tienen un efecto exógeno en tu variable de interés, porque vas a tener, entre todas las regresiones, tienes una regresión de interés que va a tener un efecto exógeno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se realiza otra vez el mismo proceso, solo que se genera, obviamente, se generan submuestras con esas variables exógenas, se generan submuestras, y se realiza la prueba de selección de rezagos, ¿no? Nuevamente, ¿no? Y se realiza nuevo modelo VAR, ¿no? Esencialmente. Obviamente, como lo habíamos realizado hace un rato, lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora colocas las variables exógenas. Esa es la diferencia. O sea, la gran diferencia es que tú vas a colocar esas variables exógenas dentro del modelo, específicamente, esencialmente, a diferencia de lo que habíamos hecho. ¿Cuál estás colocando? Estás colocando estas de aquí, ¿verdad? Del 2007. Bueno, esta es la periodicidad de tiempo de este variable exógena. ¿Y por qué hacemos el de acá abajo? El de acá abajo lo haces para el pronóstico posterior. Es decir, es lo que viene después, ¿no? 2022, 4 al 2025, porque ese es el pronóstico que se iba a hacer, ¿no? Entonces, para la parte de pronóstico, creas el de aquí abajo y de acá arriba la creas o lo generas como para utilizarlo para el modelo, que es lo que vamos a utilizar aquí, ¿no? Miren, aquí están los nombres, ¿no? Entonces, generas el modelo y generas la prueba, ¿no? Creo que aquí ya mejora un poco las pruebas. Los márgenes son muy pequeños, ¿no? Entonces se genera la prueba de normalidad al 10, por lo menos supera al 10. Entonces tú dices, ya, no, sí, ya tenemos problema. Ya, entonces verificamos la correlación, tiene problemas de autocorrelación, eso fue creo que era el gran problema que tenía, y creo que tenía problemas de heteroscedasticidad, ¿no? El modelo, creo que, no, heteroscedasticidad no tiene, ¿no? Pero sí creo que autocorrelación, parece que sí tenía problemas. Entonces, para finalizar este modelito específicamente, se verifica la estabilidad de los parámetros. No, muy pequeño para que aparezca. Espérate, está presentando un problema. Se verifica la estabilidad de los parámetros, pero no quiere graficarla, porque me parece que los márgenes son muy grandes para graficar. Y se verifica la causalidad de Granger, ¿no? Entre las variables que tenemos. Se verifica la causalidad de Granger. De aquí, aquí tengo este. Verifica la causalidad de Granger, esencialmente.
Aquí se verifica la causalidad de Granger con el valor P y se genera las pruebas de descomposición de varianza, ¿no? Se genera la descomposición de varianza, no sé qué problema está presentando, que no quiere generar los gráficos. Aquí no sé por qué. Hay algo que está presentando que no quiere generar los gráficos. Y si no genera los gráficos ahí, tampoco me va a generar el impulso de respuesta, ¿no? Pero el análisis final es el impulso de respuesta. No sé si hay alguna duda, no me está generando los gráficos, no sé por qué. Pero, ¿qué es lo que te presenta la prueba? Y con esto terminamos, ¿no? Para ya terminar esta parte. ¿Qué es lo que te presenta este tema de la descomposición de varianza? La descomposición de varianza lo que te está presentando esencialmente es cuánto de la varianza de tu variable de interés, porque tú siempre tienes, cuando estás haciendo el modelo VAR, tienes una variable de interés, en este caso era la producción agrícola, me parece que era la variable de interés. ¿Cuánto de la varianza de esa producción agrícola está representada por cada una de las variables que en ese modelo, en el momento, están representándose como variables independientes? Es decir, cuánto de esa varianza se debe a la inflación, por ejemplo, qué porcentaje de esa varianza se debe a la inflación, qué porcentaje de esa varianza se debe al desempleo, qué porcentaje de esa varianza se debe a los cambios en los precios del petróleo. Entonces, eso es lo que te presenta la idea de la descomposición de varianza. Y el impulso respuesta, que no sé por qué no se graficó, el impulso respuesta lo que te va a presentar esencialmente es, me hubiera gustado hacer el análisis, es esencialmente cómo si tú le generas un shock en una variable en específico o en un conjunto de variables en específico, cómo ese shock le afecta a tu variable de interés. Entonces, por ejemplo, cómo, por ejemplo, un shock de la inflación, un shock externo, te hablan de un shock externo en la inflación, te va a afectar esencialmente a la producción. ¿Y cuántos periodos dura ese efecto o en cuántos periodos ese efecto o va a comenzar a hacer efecto ese shock? ¿Y cuánto demora en diluirse? O peor aún, si tiene o no tiene efecto. Eso es lo que te dice la función impulso-respuesta. Con eso hemos terminado esta parte del taller. Espero haya sido de su agrado. Esencialmente, no sé si hayan algunas dudas, además de las que se... Muchas gracias, doctor Jesús Quintero. Es un investigador docente de la República de Ecuador. De parte de la sala, de repente algunas preguntas para ir ahondando con respecto a esta metodología de modelo VAR, que son mayormente, en resumen, ya lo dijo el doctor Jesús Washington Quintero, que son para poder evaluar temas de políticas cuantitativas con series de tiempo largos. ¿Saben? Muy bien, en la sala nos acompaña también, ahí está el investigador de Chile, Jorge Andrés Rosa de Chile. Nos acompañan también en Ecuador, varios colegas que he visto aquí. Aquí se encuentra también, a ver, está Ladi León de Ecuador, muy bien, y otros investigadores que se encuentran en América Latina. Entonces, algunas preguntas adicionales, a ver, por parte de la En el sala. chat hay una consulta. A ver, vamos en el chat, a ver. En el chat, a ver, vamos a ver en el chat. Dice, existen pruebas de raíz unitaria. Ahí vamos a ampliarlo para poderlo leerlo. Para poderlo leer. Ya, voy a leerlo. Dice, docente, una consulta. ¿Existen pruebas de raíz unitaria para data panel con quiebre estructural? ¿Cuáles son? Ahí está. A ver, de Sí, sí repente, existen. doctor, puede Sí, contribuir sí esa parte. existen, sí existen. De hecho, en el trabajo que se realizó para Desarrollo y Sociedad, un artículo que se le realizó, ahí se presentan, inclusive, hay pruebas de datas de panel de raíz unitaria de segunda generación y de primera generación y de segunda generación. En los nombres, ahí sí, déjame buscar, o sea, porque tengo el documento, pero los nombres de las pruebas, es que ay, ¿cómo que eran? Ay, se me fueron. Ah, déjame, sí existen, déjame un momentito, es que soy muy malo para todo este tema de nombres y estas cosas, entonces soy medio olvidadizo. Entonces, déjame ver los nombres exactos de las pruebas. Eh, ah, Lin,
¿cómo es el nombre? Link. Aquí tengo. Dame un ratito. Dame abrir el documento porque aquí tengo las pruebas de primera y segunda generación. Resulta. Aquí está. ¿Puedo proyectar? Es que Sí, proyecte, doctor Jesús, en normal. este documento es que lo tengo, ¿no? Ya, bueno, está la diquifila normal, está la diquifila normal como prueba, pero se tiene debilidades. Este es un panel de vectores autorregresivos, ¿no? Está la diquifila normal, pero esa tiene debilidades. ¿Cuáles son las pruebas que se utilizan? Está la IN, Pesarán y Shin, que está la de primera generación, que es esta PURTES, la de aquí, y está la de segunda generación, que es esta de acá. Entonces, esas son pruebas de raíz unitaria específicamente para datos panel. Y hay varias, o sea, no son solo esas dos. Me recuerdo haber visto, yo utilicé ahí esas tres específicamente, ¿no? Pero recuerdo haber visto que hay dos o tres más específicas y que son específicas para datos panel porque los paneles tienen, paneles largos tienen ciertas características específicas y esenciales que, por ejemplo, están relacionados con esta parte de características no observables de esos paneles, ¿no? Entonces tú tienes cada una de estas pruebas tiene esa particularidad. Para mis datos, para los datos con los que yo trabajé, esencialmente esas tres pruebas se abordaban o se acoplaban muy bien a mis datos, esencialmente, pero no va a ser para todos los datos que vas a tener que utilizar esas mismas tres pruebas. Esa parte tengo que ser claro, o sea, o esencial. O sea, tienes que tener un buen análisis de tu base y saber las características de tu base para poder saber qué pruebas, sobre todo con datos panel, para saber qué pruebas eh, realizarles o cuáles son las pruebas más óptimas para ese tipo de datos, esencialmente. Y saber si tienes un panel balanceado y no balanceado, porque también ahí cambia la manera en que tienes que abordar el problema. Sí, te puedo pasar el link. Ahorita te lo paso, de hecho. El material, sí, doctor Jesús, nos envía de ahí, te voy a escribir por WhatsApp interno para que nos envíe y le vamos a compartir a todos los estudiantes. Sí. Y ahorita antes de salir para pasarle el link, Sí, pero esa parte sí tengo que ser así bien claro, ¿no? De que tienes que conocer bien tu base para saber qué tipo de prueba vas a aplicarle, porque en estos paneles largos. O sea, y obviamente tiene que ser un panel largo. Entonces, porque si no, eso lo aprendí en el curso bastante con Máximo, porque si no, no tiene lógica hacerle pruebas de redes unitarias si no tienes un panel largo. O sea, tiene que ser un así panel es. de serie de tiempo. Si es un panel corto, no tiene lógica hacer pruebas de raíz unitaria en paneles cortos. Ahí ya son otros tipos de análisis específicamente. Ya. Muy bien, vamos Muchas a ir gracias. terminando ya el taller de hoy día que se está recuperando del día de ayer por motivo de fuerza mayor. El doctor Jesús Washington Quintero se le presentó y hoy día estamos ya, te ha visto el modelo VAR y sobre todo con las paqueterías en R Studio. Muy bien, ¿algunas preguntas adicionales de parte de la sala? Muy bien, yo creo que no hay preguntas. Si serían amables de activen sus cámaras para que la área de marketing les va a tomar una foto de recuerdo. A ver, sería de amable ver. Ahí está Elías Alvarado, está Roger. Muy bien, ahí está Pinton. Creo que lo veo que está manejando su carro. Un saludo, Pinto, está de Chile. En Chile se encuentra. Armando Jerónimo, en México. Oscar Rodríguez, Noelia. Muy bien, a ver, activen sus cámaras, a ver si sería amable ver para que el área de marketing le va a tomar una foto. Ya, ok, miren a sus cámaras que voy a proceder a tomar la foto. Ya está, economista, gracias. Muchas gracias a todos y también agradecer al doctor Washington Quintero de la Universidad de Guayaquil de Ecuador
por su aporte en el 6º aniversario de Estudios Econométricos y nos vemos hoy día a la tarde, a las 6 en punto de la tarde, hora de Perú, para el último taller que nos va a contar su experiencia el economista Gregorio Zambrano de Colombia con respecto a los modelos de redención en Stata. Cuídense, jóvenes, que tengan un excelente día, jóvenes. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.